Hablar de la época de oro del cine mexicano, cine nacional o arte teatral mexicano es sin duda alguna hablar de la dinastía Soler. Bienvenido a tu nuevo canal Percepción, donde hablaremos de diversos temas sobre el séptimo arte, actores entrañables que marcaron a más de una generación y películas icónicas que siguen atrapando generaciones en la percepción de cada uno de nosotros. Comenzamos. Hijos de los actores españoles Irene Pavia Soler y Domingo Díaz García, los hermanos Soler crecieron entre maquillaje, entre telones y un mundo de libretos y partituras. Cada uno de los hermanos Soler nacieron en diferentes ciudades de la República y hasta del mundo. Algunos afirman que Fernando, el hijo mayor de los 8 hijos, nació en España, ya que aseguran que nació en 1896. 2 años antes de que sus padres arribaran a México. Otros ubican su nacimiento en Saltillo, Coahuila. Sin embargo, Fernando siempre se dijo ser mexicano y su público así lo reconoce. Nadie discute que Andrés, Irene, Domingo, Julián y Elvira fueron originarios de diferentes estados de la República. Sin embargo, Mercedes, la hija más pequeña, nació en Los Ángeles, California, ya que sus padres huyeron de la Revolución Mexicana. Fue en Estados Unidos donde Fernando, Andrés, Irene y Domingo comenzaron a tener sus primeras interpretaciones teatrales, donde ya Fernando Soler demostraba tener aptitudes teatrales, ya que pasaba de la actitud más solemne al gesto más cómico, y de que Domingo al igual mostraba facultades teatrales bastante serias y cómicas a la vez. Así como las hermanas podían mostrar la coquetería y la ingenuidad, y con un poco de maquillaje Andrés podía aclimatarse en una alegre niña en el escenario. Fue entonces cuando el padre se decide a crear el grupo infantil que se dio a conocer como Soler, el segundo apellido de la madre, y en poco tiempo lograron tener el éxito necesario para así iniciar una larga gira por Centro y Sudamérica. La vida de ajetreada, traslados en carretas y tertulias de celebración y bohemia ocupaban gran parte de la vida de la familia Soler. Con la experiencia que adquirían en cada función que presentaban y la disciplina de estudio impuesta por el padre, los hermanos Soler fueron creciendo física y artísticamente. En una ocasión en los Estados Unidos, los productores del creciente cine hollywoodense se impresionaron ante la capacidad de la pequeña Irene Soler y su joven hermano Fernando, y fueron contratados para la cinta The Spanish Jake, que se filmó en el año de 1915. Posteriormente, en el año de 1923 y con la edad de 25 años, Fernando funda una compañía de teatro en La Habana, Cuba, donde sus hermanos actuaban bajo su dirección. Meses más tarde, la familia decidió que era momento de regresar a México, y ya en 1924, y aunque la compañía moderna de Fernando Soler era desconocida en México, tomando en cuenta que no existían los medios de difusión que conocemos actualmente, muchos curiosos acudieron al teatro de la época llamado Ideal, para conocer el montaje de la obra que los hermanos Soler habían realizado de la obra El amigo Teddy. Los principales diarios publicaban al día siguiente: Fernando hace el papel de un yanqui hijo de millonarios y lo hace muy bien, argumentando: este mexicano cuya existencia ignorábamos hasta ayer, nos ha llovido del cielo, porque ya hacía falta un artista de su talento. Con estos buenos augurios recibió la crítica nacional a estos hermanos errantes que, a pesar de haberse desarrollado a partir de la más pura técnica española de teatro, estaban por crear una forma actoral más mexicana y moderna. Hacia la segunda mitad de los años 20, el teatro de los Soler y de todas las compañías de la época se caracterizaban por una manera actoral muy influenciada por la manera española, ya que las obras estaban cargadas de largos diálogos que se representaban con el típico acento ibérico. En su temporada teatral de 1929, los Soler rompieron con ese esquema o manera teatral español, adoptando de los teatros de revista un tipo de pronunciación más familiar para el oído mexicano.
Recordemos que el teatro de revista en nuestro país, también llamado en su tiempo género ínfimo, fue el difusor más importante de la música y la cultura popular durante las primeras 4 décadas del siglo XX, y fungió como un periódico escénico al presentar sucesos y crítica de actualidad de su época. Ya en 1930, cuando las producciones cinematográficas comenzaron a surgir y a proliferar, los Soler fueron testigos de la partida de sus actores, escenógrafos y tramoyistas hacia los novedosos estudios de cine de la época. Aunque en la mira de los productores de cine figuraban los Soler, donde de hecho Fernando ya había participado en 2 películas estadounidenses y una española, sin embargo lo suyo era el teatro, y tanto él como sus hermanos estaban dispuestos a dar la lucha por mantenerlo en el interés del público. A pesar de ello, no podían resistirse a los coqueteos y propuestas que les hacía el cine sonoro nacional. Mercedes fue la primera en aparecer en una película mexicana denominada Águilas de América. Aunque participó en varias producciones de los años 30, su carrera en el cine fue corta, pues al contraer matrimonio con el actor argentino Alejandro Changuerotti, se dedicó principalmente a su familia. Domingo ingresa al cine con La mujer del puerto, una película que escandalizó a las mentes más conservadoras de la época. En ella un marino es atraído irremediablemente por una pecadora, en quien descubre finalmente a su hermana. Película que la podrás disfrutar en nuestro canal Las Puertas de la Percepción, que ya cuenta con un acervo cinematográfico de más de 700 películas que están a tu disposición y que gracias a ti continúa creciendo para todos. Ya para 1934, 3 de los hermanos Soler, Domingo, Fernando y Julián, aparecen en la cinta Chucho el Roto, donde Fernando interpreta al personaje principal, Julián interpreta al Rorro, perfilándose como uno de los primeros galanes del cine nacional. El éxito de Julián se debía a Fernando, quien aconsejó que abandonara su vocación de pintor para concluir la formación actoral iniciada años atrás. En 1936, Andrés interpreta su primer papel protagónico en la cinta Suprema Ley, en donde un hombre sufre la decadencia de un amor pasional fuera del matrimonio. En general, su participación en el cine fue aceptado gustoso por el público, aunque la crítica de la época calificó sus participaciones como teatrales y exageradas. Fernando logró reconocer al declarar lo siguiente: después de algunas intervenciones cinematográficas un poco sobreactuadas, fui tomando confianza frente a la cámara como si estuviera en mi casa. En el teatro hay que utilizar el gesto y el ademán para llegar hasta las últimas filas, mientras que en el cine tienes que condensar tu presencia, si no resultas artificial. Tras esta severa autocrítica, los Soler fueron depurando su técnica hasta alcanzar el estilo naturalista que los distinguió y que supo imponerse ante los actores más destacados de la época. Ya terminada la década de los 30, los hermanos Soler se habían integrado plenamente a la industria cinematográfica mexicana, convirtiéndose así ya en actores maduros. Don Fernando, como se le conoció desde muy joven, ya rebasaba los 40 años, y no tenía más que fruncir el entrecejo para abandonar su característica cordialidad, transformándose en un hombre mayor, respetable y severo, imagen perfecta de la autoridad familiar. En la vida real, don Fernando nunca conoció la paternidad, a pesar de que en la pantalla grande educó a decenas de hijos, quien representaba a un padre estricto de intachable rectitud e inaccesible. Así como la mayoría de sus personajes, Andrés vivió en eterna soltería, sin duda coqueto, ya que fueron famosos muchos de sus romances, pero nunca encontró a la mujer ideal. Ya maduro adoptó a Gloria Jordán, para quien resultó un padre afectuoso. Por el contrario, Domingo, quien sufrió la prematura muerte de Nelly, su única hija, protagonizó a cerca de 50 padres de familia. Sin embargo, es más reconocido como el virtuoso sacerdote, quien tenía la misión de imponer la autoridad divina. En otras interpretaciones, Domingo interpretó la autoridad del sacerdote preocupado por la libertad de su pueblo, representando inigualablemente a José María Morelos y Pavón. También Julián interpretó la autoridad del prócer sudamericano Simón Bolívar. El cine de los Soler encontró su mejor acomodo dentro de un sector específico de la sociedad,
la clase media en ascenso, encarnando personajes muy decentes y rectos, representando toda la caballerosidad y las buenas costumbres que asumía la sumisión de la esposa, la virginidad de la soltera y la absoluta obediencia de los hijos, así como la comprensión para la infidelidad masculina y la excomunión para los devaneos femeninos. En la vida real, los Soler parecían participar de la solemnidad de esos personajes. Don Fernando declaró alguna vez: «Tuve aventurillas muy agradables que dejaron muy buen recuerdo en mi vida, pero eso sí, sin faltar a la moral y a la bondad de la vida». Desde esa cómoda posición de la clase media, los personajes de los Soler prodigaban respeto para los de la clase alta, y no tenían más que una palmadita paternal para las clases bajas. Esta actitud pareció legitimarse echando un vistazo al pasado, con el México porfiriano, dibujado por el cine de los años 40. Parecía no tener dificultades económicas y sociales. En ese entonces era un país alegre, relajado y frívolo, el escenario perfecto para que Fernando se mostrara como un aristócrata bohemio que rendía culto a don Porfirio, símbolo de bondad y protección, símbolo de las familias más decentes. Por otro lado, Domingo Soler contribuyó significativamente a proyectar esa visión de la clase media en la historia, interpretando a un Villa complejo que era visto con desconfianza, como un símbolo de irracionalidad que en la gente decente atribuía a los movimientos de origen popular. Los hermanos Soler logran sin duda alguna interpretar diferentes personajes llenos de pasión y entregados a un espectador fascinado con su talento. Los Soler aportaron al humor en el cine una naturalidad que no tardó en convertirse en modelo para otros actores de la época. A Fernando le sentaba bien el papel de pícaro, ese caballero de elegante vestimenta y lenguaje impecable que en el cine enamoraba a las damas y estafaba a los hombres. Desde la perspectiva de Fernando, esos personajes no eran villanos, simplemente timadores de trampas grandes y daños menores. De otra forma, esos personajes jamás los habría aceptado, ya que don Fernando decía: «Siempre rechacé personajes de afeminados o villanos, pues no los sentía». Desde aquel año de 1933 en que Mercedes marcó el ingreso de los Soler al cine mexicano, hasta 1978 en que Fernando filmó su última película, la trayectoria de la dinastía Soler es materia para escribir 50 años de trayectoria en el cine nacional, logrando sumar entre todos más de 500 películas. Cabe destacar que en su canal, Las Puertas de la Percepción, contamos con más de 100 películas de esta gran dinastía, mismas que gracias a su preferencia se siguen acumulando. En los últimos años de sus carreras, la televisión se convertía poco a poco en el pasatiempo preferido de la audiencia, y quien deseaba mantenerse vigente debía incursionar en el medio. Después de vencer algunos prejuicios, don Fernando Soler sobre el nuevo medio que representaba la televisión, se decidió a realizar el teleteatro Fernando Soler y sus comediantes, mismo que se mantuvo al aire por 3 años consecutivos. Parecían estar lejos los buenos tiempos en que los apellidos Soler llenaban las carteleras tras el nuevo cine joven de los años 60 y 70, y por ello intentaron filmar nuevamente las películas que antaño los llevaron a la gloria, con artistas de la nueva época. Los Soler parecían olvidar que la época de oro del cine mexicano era cosa del pasado. En 1961, Domingo muere inesperadamente, víctima de una afección cardíaca, cumplidos los 60 años. Para Andrés los 60 fueron años de películas poco afortunadas, con producciones chatarra, en donde lo más destacable era su actuación. Sin embargo, don Andrés contaba con la vitalidad suficiente para adaptarse a los nuevos tiempos. Tras la muerte de Andrés en 1969, quedaban Fernando y Julián de testigos para ver el cine de la década de los 70. En esta década de los 70 dio oportunidad a Julián de dirigir 14 películas y de actuar en 2 de ellas, una de las cuales fue motivo de su muerte, El Jardín de los Cerezos, producción de 1977 que lo llevó hasta su natal Chihuahua, donde la locación exigía de escenas frías y actores que lo soportaran, y a sus 70 años Julián no soportó tan gélido invierno y contrajo una afección pulmonar que lo llevó hasta el hospital, donde pasó sus últimas horas. Fernando padeció 12 meses de penosa enfermedad, acompañado por su esposa Sagra del Río,
La muerte lo alcanzó el 24 de octubre de 1979. Sin duda para muchos de nosotros y de muchas generaciones más, la dinastía Soler ha marcado un antes y un después en el cine mexicano, marcando en nuestros corazones emociones que van desde la risa hasta el llanto y dejan una huella profunda hasta el día de hoy en que seguimos disfrutando una y otra vez de películas incansables que jamás pasarán de moda. No olvides dejar tus comentarios y escribirnos sobre tu percepción de la dinastía Soler y qué otros temas te gustaría en el canal. Activa la campanita para que no te pierdas los nuevos videos y dale like si ha sido de tu agrado este video. Gracias por tu percepción.